Vamos a seguir platicando sobre aspectos económicos. La inflación en México desaceleró de nueva cuenta en agosto y alcanzó su menor nivel en más de 2 años, aunque algunas presiones relacionadas con alimentos y energéticos se hicieron más evidentes. Esto puede abrirle la puerta al Banco de México para que mantenga las tasas sin ajuste en su reunión de finales de septiembre. Vamos a platicar con Víctor Gómez Ayala, analista económico del ITAM. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Rogelio, muy buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente. Igualmente, Víctor. Eh, Algunos analistas, colegas tuyos, creen que Banco de México no va a mover las tasas en lo que resta del año y aquí pues la inflación está jugando un aspecto determinante, ¿no? ¿Cómo viste estos datos de inflación? Sí, llama la atención porque la convergencia que ha tenido el registro de inflación con respecto a la meta ha sido un poco más lenta con respecto a lo que ha venido haciendo la Reserva Federal, si tomamos en cuenta la diferencia entre el valor observado y el objetivo de la tasa anual. Sin embargo, pues este efecto se da pese a que el Banco de México inició su ciclo alcista poco antes que la Reserva Federal y pues persiste la duda, a pesar de esto, si de acuerdo con la comunicación más reciente que ha hecho Jerome Powell y el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, si seguirán incrementando la tasa de interés. Pareciera que al menos habrá una subida más en lo que resta del año, es lo que ya anticipan los activos financieros de renta fija en Estados Unidos, y habrá que ver si eso se materializa finalmente de esa manera. Claro. Víctor, ¿cuáles son los factores que de alguna manera, como tú lo mencionas, están haciendo que la inflación baje, pero muy, muy, muy despacio? ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes. Pues sí, se trata efectivamente de la persistencia que ha tenido la inflación, particularmente en su región subyacente. Hay que recordar que la parte subyacente del índice de precios en México representa 3/4 partes de la medición de la inflación, y la persistencia que ha mostrado sobre todo el segmento de servicios, particularmente otros servicios, es lo que ha permitido que esa bajada que sí hemos visto en las mercancías no se dé a la misma velocidad. Sin embargo, ya llevamos entre 3 y 4 meses, dependiendo de cómo veamos los datos, en los que las cifras de servicios han venido reduciendo en su tasa anual, y ese va a ser el principal reto para la postura monetaria este año, sobre todo porque comenzamos a ver cierta desaceleración en el segmento de servicios ya en los subíndices del IGAE, y será determinante eso para ver si el Banco de México se anima a mantener las tasas el resto del año. ¿Cómo está jugando el ritmo de las tasas que se presentan en Estados Unidos? ¿Cómo está impactando eh, pues a la política monetaria aquí en el caso de México? Sí, yo creo que es el principal tema de interés que está restringiendo un poco o alimentando la cautela que ha mostrado la Junta de Gobierno del Banco de México, porque la comunicación del lado de Estados Unidos, pese a que la convergencia, su meta, se ha dado un poco más rápido y están más cerca con respecto al 2% que tiene como objetivo la Reserva Federal, de lo que está México. Sí estamos observando que en términos de comunicación están previniendo lo más que pueden que el mercado les empieza a descontar recortes tan pronto como este año. Entonces, para evitar eso, Jerome Powell y varios miembros del Comité de Mercado Abierto han comentado en reiteradas ocasiones que todavía falta un poco de esfuerzo, que todavía se puede esperar un incremento más. Desde que este juego, digamos, entre la Reserva Federal y el mercado inició, no ha habido nuevos aumentos, pero sí han mantenido la tasa. Y el Banco de México está muy atento a ese movimiento, a la posibilidad de que eso pudiera pasar, para que el diferencial de tasas entre una y otra economía no se reduzca demasiado rápido, y pareciera que eso tiene una preocupación además que se relaciona con la postura cambiaria en el caso de México. Víctor, ¿en qué medida pues este nivel de inflación que estamos observando hasta agosto de 4.5% podría ser un piso
para lo que resta del año, si consideramos que pues la parte de servicios, pues los arrendamientos están creciendo muy rápido, las rentas de las casas, en alimentos pues las variaciones siguen siendo muy altas y hay temas como los del limón que siguen pegando fuerte, y por supuesto lo cíclico, ¿no? Que cada fin de año pues suben un poco más los precios. Sí, tocas un tema importante, ¿no? Hemos visto una bajada sostenida en la inflación, el dato de hoy muestra una reducción más o menos en línea con lo que esperaba el consenso de analistas. De hecho, la parte subyacente mejoró ligeramente más a lo que esperaba la mayoría de los encuestados en diferentes medios del sector. Sin embargo, justo por los efectos estacionales de cierre de año, probablemente veamos un ligero repunte, es lo que ya anticipa Banco de México en su último informe trimestral. Y eso hará que más o menos los números que estamos viendo ahorita sean los números del cierre. Es decir, habrá un pequeño repunte y luego volverá a bajar hacia finales de año. El reto yo creo que va a estar por la parte no subyacente, algunos agropecuarios, como mencionas tú, en el caso del limón, y yo añadiría el efecto de algunos energéticos, el tema del gas natural, Sí. que ha venido bajando de manera importante, a doble dígito, inclusive contra el año pasado, por un tema del relajamiento de las condiciones de oferta globales, sobre todo relacionadas con la guerra en 2022, que incrementaron los precios de manera dramática, ¿no? Habrá que ver si por cuestiones climáticas hay un repunte mayor al esperado, y el tema de servicios, que puede seguir ejerciendo presión de demanda en varios aspectos de la economía en el tercer trimestre. ¿Tendremos entonces inflaciones subyacentes altas para un rato? En los niveles que estamos viendo por ahorita, arriba del 5%, es lo más probable, es lo que anticipan la mayoría de los analistas, y seguramente alimentado por una persistencia en la parte de servicios más que en la de mercancías, que sí ha mostrado una reducción relativamente acelerada en los meses recientes. Víctor, aprovechando también que estás con nosotros, ¿cómo has visto el desempeño del tipo de cambio en las últimas sesiones después de el anuncio de la Comisión de Cambios? Parece que pues ese superpeso comienza a debilitarse. Pues mira, la verdad es que el comportamiento que ha tenido el tipo de cambio ha sido sorpresivo con respecto a lo que se esperaba, sobre todo a inicio de año. Y en definitivo que la sorpresa de apreciación que hemos visto está alimentada por diferentes flujos que podemos medir a través de la cuenta corriente, no menor el impacto que ha tenido el flujo de remesas, al que habría que añadir también el tema de los flujos de inversión extranjera directa, que aunque han desacelerado en su tasa de crecimiento anual, pues siguen siendo altos. Y finalmente el tema relacionado con el famoso carry trade, ¿no? Que es esta operación de mercado en los mercados de renta fija que permite obtener una ganancia por la manera en que se comportan los diferenciales de tasa de referencia entre México y Estados Unidos. Ese último, no solo por el valor absoluto que tiene el carry trade, sino por el valor relativo que se obtiene en el mediano plazo, a un periodo de 6 a 12 meses, comparado con lo que ofrece el propio carry trade entre el real brasileño y el dólar estadounidense. La manera en que se ha venido ajustando la política monetaria en Brasil a través del CELIC, que es su tasa de referencia, es lo que ha motivado más entrada de flujos de cartera en México, y quizás en el margen lo que ha explicado más el comportamiento reciente del tipo de cambio. ¿Qué esperarías de la próxima entrega del paquete económico? Pues creo que es el tema que más furor va a levantar hacia el cierre de esta semana. Mañana vence el plazo, ¿no? Veremos a la Secretaría de Hacienda entregando el paquete económico, el último que les tocará presentar y negociar ante el Congreso. El próximo lo van a presentar, pero ya no lo van a negociar. Será la nueva administración federal quien lo haga. Y por ahí se hablaba de este 3 de 3, ¿no? Es decir, lo más probable es que veamos un número de crecimiento cercano al que vemos al cierre de este año, en alrededor de un 3, un tema de inflación también cercano a un 3, y probablemente el déficit del sector público, los RFCPs, alrededor de ese número también, con las presiones recientes que hemos visto en diferentes rubros del gasto. ¿Este déficit que tú mencionas, Víctor, sería mayor al que se observaría este año? Es probable
probable que veamos una presión si le damos seguimiento a las finanzas públicas en diferentes métricas de balance en el sector público. Hemos visto un deterioro paulatino. A inicio de año, por ejemplo, en el balance primario se esperaba un ligero superávit y poco a poco hemos visto un deterioro en la expectativa de la propia Secretaría de Hacienda. En la cifra que publicaron con el reporte de finanzas públicas de julio la semana pasada apuntaba a un déficit primario de 0.6%. Eso obviamente ha venido presionando el déficit del balance público y quizás lo haga el próximo año porque pues tendremos un entorno donde los precios del petróleo ya no darán lo que dieron el año pasado. Pues Víctor Gómez Ayala, analista económico del ITAM, como siempre, muchísimas gracias por permitirnos platicar contigo. El placer es mío, Darío. Muchas gracias a ti, a Rogelio. Saludos a auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes.